Pues muchas gracias a su asistencia. Agradezco, pues es mi último seminario de la residencia. Agradezco que el día de hoy me acompañen. Y bueno, yo les comparto, ¿no? Yo soy médico naval de formación y a partir de mi formación académica, pues surge en mí como el interés en trastorno de estrés postraumático. He participado en algunos eventos en los cuales pues vi sufrir a compañeros con estos síntomas y surge la pregunta de qué pasaba con nuestros compañeros cuando sufrían o sean diagnosticados con trastorno de estrés postraumático. Ahora que estoy en la residencia más formalmente, pues es un tema que me apasiona, es algo que propuse en mi tesis de especialidad. Y bueno, ahora surge este seminario, ¿no? Con la propuesta de terminar y culminar mi cuarto año. El título es ¿Cómo las experiencias traumáticas reconfiguran nuestro cerebro? Y voy a invitarlos, ¿no?, que nos acompañen a revisitar la neurobiología del estrés postraumático. Me voy a tocar un tema que a mí me gusta demasiado, que es la genética, pero vamos a dar una revisión en general al tema. Agradezco profundamente el acompañamiento al doctor Lino Palacios, que me acompañó en la presentación, en la preparación, agradezco los consejos que hizo para esta presentación. Y bueno, el día de hoy les quiero comentar que tenemos algunos invitados especiales, empezando por el doctor Carlos Cruz Fuentes, el doctor Juan Jorge Palacios, el doctor Ángel Richow, que quiero compartirles, que es un doctor que participó en uno de los pocos estudios que existen en México de expresión genética en estrés postraumático en militares. Y bueno, la doctora Munch, que también participó en la elaboración del seminario, pero que desafortunadamente no se encuentra con nosotros el día de hoy. Entonces, muchas gracias por su presencia, doctores. Y bueno, rápidamente para hablar del contenido, vamos a dar de una perspectiva histórica, hablaremos de la definición actual de estrés postraumático, de los tipos de trauma que existen, de cómo se define un evento traumático, epidemiología, cómo se comporta la prevalencia de estrés postraumático en poblaciones especiales, los factores de riesgo, alteraciones relacionadas con estrés postraumático y alteraciones estructurales cerebrales, y pasaremos a las conclusiones. La verdad es que es un tema sumamente interesante, porque la definición de estrés postraumático a lo largo de la historia ha cambiado. Si nosotros nos remontamos a 1800 a.C. en Gilgamesh, que es el primer escrito que existe en la historia, a partir ya de su narrativa, entre los personajes que se presentan ya se describían síntomas de estrés postraumático, ¿no? Y entonces vemos dentro de la línea del tiempo cómo ha surgido términos y acotaciones que hacen alusión al diagnóstico de estrés postraumático tal cual cuando todavía no existía. Pasamos por la Revolución Francesa, por la Primera y Segunda Guerra Mundial, que es evidente que es donde hay más auge, donde los veteranos de guerra pues empiezan a experimentar estos síntomas y gente los empieza a describir. Y bueno, finalmente en 1952 pues se plasma por primera vez en el catálogo de trastornos mentales como reacción de estrés grave. Aquí rápidamente pues les ilustro cómo ha cambiado la definición de estrés postraumático en el catálogo del DSM, porque finalmente de pasar a ser un diagnóstico que se consideraba transitorio, después de la guerra de Vietnam se encuentran veteranos que 5, 10, 15, 20 años después se empiezan a reportar con síntomas. Entonces esto ya no es un diagnóstico transitorio, ¿no? Y ya se plasma. En 1980 pues entra como una categoría diagnóstica y después en el 2003 ya genera su propio apartado, en donde ya no es solamente una situación transitoria, ya tiene, además se incluye esta parte de un deterioro funcional en el paciente. Ahora bien, la definición actual pues habla que es un trastorno psiquiátrico, finalmente es una definición muy general en la cual pues se presenta cuando uno experimenta un evento traumático y está compuesto de estos síntomas, ¿no? La reexperimentación, la evitación, las cogniciones negativas y la hipervigilancia. Existen tipos de trauma, hablando de los tipos de trauma, pues no por no nombrar todos, los principales es la agresión sexual, en donde podemos encontrar que un 36% de los sobrevivientes pues pueden estar con un diagnóstico de estrés postraumático, también en poblaciones donde existen conflictos de guerra, desplazamientos, pues en 30.6% pueden
cursar con un diagnóstico tal cual, trauma infantil, que es un tema que vamos a tocar más adelante, y la enfermedad médica, principalmente eventos cerebrales vasculares, infartos agudos al miocardio, se han reportado que son causantes de estrés postraumático, pues en un pequeño porcentaje, es el 6.5%. Ahora, ¿cómo se define un evento traumático? Porque la definición de trastorno de estrés postraumático es estar presente ante un evento traumático. Entonces, a lo largo de la historia, pues se han definido, o se han manejado diferentes términos en los cuales pues, se maneja como un factor estresante, como algo que amenaza gravemente la vida o la integridad física de la persona. Después viene la clasificación internacional 11, en donde se habla ya que es una exposición al trauma, como un evento, serie de eventos extremadamente amenazantes. Este autor, me gusta mucho su definición porque habla de que es un evento profundamente angustioso y que abruma la capacidad de un individuo para hacer frente a tal evento. Y finalmente, con la definición del DSM, pues no solamente incluye que sea experimentar un evento traumático en primera persona, no se habla de una exposición cuando puede ser testigo, una exposición indirecta o una exposición indirecta relacionada pues, a ejercicios o funciones profesionales. Y bueno, dejaré a reflexión por qué puede ser tan específico esta parte de ejercicios profesionales, dada el origen del DSM y la forma en cómo se utiliza en Estados Unidos, pero finalmente hay autores que proponen también que pues no solamente pueda ser asociado a ejercicios profesionales, ¿no? Ahora, es interesante hablar de epidemiología porque finalmente dentro de la población general, de un 80 a un 90% van a estar expuestos a un evento traumático. Y es así como solamente el 7.8% de la población, variando el autor, desarrolla estrés postraumático. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este tipo de población? No todos los que están expuestos desarrollan el trastorno. Del lado derecho de la pantalla ustedes pueden ver de un artículo de Yehuda del 2015, que es una revisión, cómo los diferentes tipos de trauma y la prevalencia de trauma, la prevalencia de quienes desarrollan estrés postraumático y quienes no lo desarrollan, ¿no? Se vuelve a replicar esta regla. Y luego del lado derecho de la pantalla, ustedes pueden observar cómo también la prevalencia va a variar de acuerdo a la situación geográfica de cada país, las situaciones políticas y sociales que pueda presentar la población. Tiene mucho que ver para hablar de cómo va a variar la prevalencia, la forma en cómo se reporta el diagnóstico, cómo está asociado también, qué tanto importancia le dan a este diagnóstico dentro de la salud pública. Entonces mucho tiene que ver cómo varía y también las condiciones sociodemográficas de cada país para hablar de las variaciones de la prevalencia. Ahora, hablar de poblaciones especiales es importante porque ustedes deben de saber que una población general pues puede tener este porcentaje de prevalencia de estrés postraumático, pero cuando uno pertenece a poblaciones vulnerables donde podemos estar expuestos a traumas con mayor posibilidad, pues el riesgo incrementa. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, en esta revisión donde se incluyen nativos americanos, pues se encontró que existe un 1.4 veces más riesgo de desarrollar estrés postraumático que la población general, ¿no? Hablamos de grupos vulnerables y también el otro grupo más estudiado y más conocido pues es evidentemente los combatientes o veteranos de guerra. En ellos pues la prevalencia también varía demasiado porque hablamos del 0.6% al 31% y esto tiene mucho que ver con el rol del combatiente, no es dependiendo de las funciones que tiene cada uno, de la responsabilidad que ejerce durante el combate la persona, pues varía de la prevalencia en esta población. Ahora, hablar de factores de riesgo para estrés postraumático, pues aquí en pantalla englobo como los más importantes. Es importante saber, o sea, que la historia de vida del sujeto, existe maltrato infantil, la capacidad individual de la persona, si en el momento del trauma existe la ayuda médica y psicológica, y también de los factores biológicos que puedan estar presentes, que son los dos que resalto en pantalla, son de los que vamos a hablar a continuación. Y pues es así como surge esta pregunta, ¿no? ¿Por qué entonces algunas personas desarrollan estrés postraumático cuando experimentan un trauma, mientras que otras no? Les pido que se queden con la pregunta en la memoria
y vamos a ver los siguientes temas para que al final podamos ver si parcialmente la podemos contestar. Bueno, existen alteraciones que están relacionadas con la función, con la estructura y la bioquímica del cerebro. Y bueno, principalmente de las estructuras que se ven afectadas, pues hablamos de tres, que es la corteza prefrontal, la amígdala y el hipocampo. Entonces, cuando existe un estímulo ya sea condicionado y condicionado, que pueden observar del lado derecho de la pantalla, pues va a viajar por vías subcorticales o corticales hacia el núcleo basal de la amígdala y se va a registrar dentro del núcleo central de la amígdala, y este procesamiento de información lo va a moderar la corteza prefrontal, ¿no?, que se puede dividir en dorsolateral, medial y ventromedial, y además el hipocampo juega un papel importante en lo que es la recuperación de la memoria. Y es así entonces que podemos generar una respuesta al miedo, ¿no? ¿Cómo se ve o cómo se compone un estrés postraumático cuando hay una respuesta al miedo hiperreactiva? Ahora, creo que ya todos conocemos los cambios neuroendocrinos que puedan presentarse en sujetos con estrés postraumático. Rápidamente, nada más para retomar, pues existe este procesamiento en donde cual nosotros sabemos, ¿no?, que existe un eje en el cual se genera ACTH, genera cortisol y bueno, existe una red un feedback negativo en el cual pues nos genera la homeostasis, ¿no? Y este sistema pues en realidad en óptimas condiciones, cuando uno se presenta ante un estrés, un evento traumático, se genera cortisol, pero la misma liberación de cortisol genera un feedback negativo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando existe el diagnóstico de estrés postraumático? ¿No? Hay una activación insuficiente o excesiva del eje, porque en realidad la amígdala se encuentra hiperreactiva, no es lo suficientemente capaz para estimular y generar al final cortisol, y el cortisol tampoco puede ser lo suficientemente los niveles que se alcanzan para generar un feedback negativo. Y esto es una dentro de las hipótesis, porque además tienen que saber que cuando se toman estudios de sujetos para medir cortisol, lo que se ha encontrado es que son resultados completamente opuestos. Entonces podemos encontrar en un mismo estudio con variables muy similares, niveles elevados de cortisol, niveles disminuidos de cortisol, incluso a veces no hay significancia. ¿No? Esto tiene que ver mucho con la metodología, la población, tipo de trauma, pero en realidad esto es una hipótesis y no quiere decir que esto funcione y sea una regla. Ahora, hablar de esta desregulación con el antecedente de maltrato infantil es sumamente importante, porque se sabe que cuando existe un antecedente de maltrato infantil, el eje está desregulado desde la infancia, y entonces existen estructuras cerebrales que se van a ver vulnerables para cuando existe un evento traumático en esta edad, ¿no? Dentro de las características de la parte de las estructuras cerebrales que puedan presentar para ser vulnerables son las siguientes que coloco del lado izquierdo de la pantalla, ¿no? Que tenga un desarrollo postnatal prolongado, que exista una alta densidad de receptores de glucocorticoides, y un ejemplo de esto es el hipocampo, ¿no? Podemos observar un volumen disminuido del hipocampo en sujetos con estrés postraumático, y esto se debe mucho al número de receptores de glucocorticoides, y también que exista algún grado de neurogénesis postnatal. Entonces, en esta imagen lo que yo coloco aquí es un modelo en el cual en adolescentes cómo funciona un evento estresor. Del lado derecho de la pantalla ustedes pueden observar como algunos factores que pueden antes del trauma modular la intensidad del trauma. Entonces podemos observar factores genéticos, evidentemente el apoyo social, la habilidad cognitiva, si es un sexo femenino. De la siguiente línea lo que observamos es el trauma percibido y también el papel que juega el cuidador dentro del trauma. Y entonces podemos ver algunos sistemas que se pueden alterar, pues como es la liberación de cortisol, el sistema inmune y todo lo que tenga que relacionarse con la inflamación, el sueño y los cambios epigenéticos. Y es así como nosotros podemos observar al final los dominios alterados, ¿no? Podemos ver una alteración en la regulación emocional, en la actividad de recompensa, en el aprendizaje, en las habilidades cognitivas y sociales. Entonces, ya desde pequeños, cuando existe un evento traumático, ya existen cambios
Y cuando nosotros tenemos un evento traumático en la vida adulta, esto puede ser un factor importante para pronosticar cómo le va a ir al sujeto. Teicher, que es un artículo que compartimos para la sesión, es el autor principal y propone hipótesis interesantes con respecto al desarrollo cerebral y el maltrato infantil. Él habla de que existen estos sistemas del lado derecho de la pantalla que están formados por los glucocorticoides, noradrenérgicos y también vasopresina y oxitocina, que es como lo más actual que se tiene, y entonces se ven afectados estos procesos: la neurogénesis, la sobreproducción hipodasináptica y la mielinización durante periodos que puedan considerarse sensibles. Y es así entonces que se pueden encontrar alteraciones específicas en algunas estructuras cerebrales. ¿No? Algunas de las más importantes, por mencionarlo aquí, es el hipocampo, la amígdala, la neocorteza, el cerebelo y tractos de materia blanca. Y entonces, pues podemos hablar del maltrato infantil, pues se va a observar con alteraciones cerebrales, principalmente las que coloco aquí en pantalla, en las cuales pues, se sobresale el cuerpo calloso, el cíngulo anterior prefrontal, la corteza orbitofrontal y el hipocampo. Y bueno, sabemos, ¿no? y se concluye que existe una mayor respuesta de la amígdala y hay una respuesta disminuida de lo que es el cuerpo estriado a la recompensa anticipada. Y evidentemente, pues las regiones y estas vías cerebrales que se relacionan con lo que es la detección de amenazas y la anticipación de recompensas se ven alteradas completamente, ¿no? También se sabe, y una de las propuestas que son interesantes en este artículo, es que no solamente hablar de abuso o de maltrato infantil altera el eje, sino que tiene que ver también que el tipo de abuso que sufren en la infancia se relaciona con alteraciones muy específicas cerebrales que se transmiten y que se pueden vivir como una experiencia aversiva. Les comparto como algunos resultados de los investigadores, en el cual él hablaba, si existe un trauma desgraciadamente de abuso sexual, se observan alteraciones en neocorteza que tengan que ver con la reactividad a lo que es la excitación y la estimulación sexual. Si existe un trauma en el cual se estudia violencia familiar, hay alteraciones en la corteza visual. Y esto llama la atención porque entonces no solamente hablamos de trauma, también hablamos de que ciertos tipos de trauma nos van a causar alteraciones específicas a nivel estructural. Y bueno, también se propone que entonces que estos cambios pues no solamente son una respuesta al estrés, sino que son cambios que son suficientes para generar o proponer que son adaptativos, ¿no? Que generan un instinto de supervivencia, más que solamente observar que sea un resultado del estrés de un evento traumático, ¿no? Sino que nosotros estamos observando que los cambios estructurales que puedan generar estas personas que sufren trauma son eventos adaptativos que puedan generar supervivencia en la vida adulta. Ahora, del tema que me gusta y de los factores genéticos, no los quisiera atormentar. Rápidamente para recordar, pues hablar de epigenética, la definición pues es que son modificaciones de ADN que se van a causar por el medio ambiente, van a regular la expresión de genes, pero no se van a alterar las funciones del ADN. O sea, lo que es la secuencia genética no se altera tal cual, sino la función. Y de los mecanismos mejor estudiados en el trastorno de estrés postraumático es la metilación. Se sabe entonces que los cambios epigenéticos van a ser estables, van a ser duraderos, y estos pueden transmitirse entre generaciones. Y se ha observado, por ejemplo, haciendo alusión al punto de la heredabilidad, pues que existe una mayor prevalencia en sobrevivientes de trauma que también tenían un gemelo con trastorno de estrés postraumático o familiares de primer grado, por ejemplo, en sobrevivientes del Holocausto. También hablando de un modelo conductual con la metilación de citosina, creo que sí aprecian en la pantalla la ratita es en estudio que se menciona y que habla de un modelo conductual materno. Es un experimento que usaron con ratas nodrizas y crías, en la cual se hicieron dos grupos, en el cual uno manipulaban a la rata, tomaban a la rata durante sus manos durante 15 minutos y la regresaban. Al final lo que se observó es que las ratas que habían sido manipuladas tenían mayor acicalamiento y la veían más a sus crías.
Al final, los cambios epigenéticos que se observaban en las que habían manipulado también se observaban en las crías de las ratas nodrizas que acicalaban más. Este estudio, o sea, si bien no se replicó tal cual, se observan los cambios genéticos en sobrevivientes de trauma del Holocausto y sus hijos, y lo que ellos podían expresar es que madres que tenían trastorno de estrés postraumático tienen una sobreprotección en la crianza, ¿no? Y se observaba estos cambios epigenéticos en lo que son los hijos de los sobrevivientes con el diagnóstico. Entonces también se observaba, bueno, se encontró que la hipometilación del gen de receptores de glucocorticoides pues era responsable de mayor expresión de este gen, y ahorita vamos a ver por qué es importante hablar del receptor de glucocorticoides. Entonces, niveles basales de cortisol también que sean bajos, se han asociado al diagnóstico de estrés postraumático y también al riesgo de tener estrés postraumático, y también observar mayor supresión de en una respuesta a la dexametasona, se observa que también puede jugar como un factor de riesgo. En pantalla coloco el estudio donde forma parte de la autora Yehuda, en donde se habla de sobrevivientes del Holocausto e hijos. Entonces ustedes pueden observar en la gráfica que pues tienen grupos en los cuales tienen padres, madre, padre, con diagnóstico de estrés postraumático y 3 diagnósticos, ¿no? Llama la atención que el diagnóstico de la madre de trastorno de estrés postraumático es el que más se asocia a los hijos de trastorno de estrés postraumático. También se ha observado cuando hay una exposición en útero, sobre todo en este estudio que ha tenido como su seguimiento hasta el 2022, en Ruanda, cuando se estudia con mujeres embarazadas que sufrieron el trauma durante este periodo, se observaron cambios, ¿no?, en las madres y en sus hijos, que tenían niveles de metilación más altos del receptor de glucocorticoides, y que también un estudio que se agrega después para estudiar FKBP5, que es una cochaperona del receptor de glucocorticoides, se encontraron significativamente más altos en lo que fueron los sobrevivientes, pero llamaba la atención que en sus hijos estos niveles eran disminuidos, y entonces los autores proponían que esto podría ser algo adaptativo para la siguiente generación. También los cambios epigenéticos en útero en mujeres embarazadas que sufrieron el atentado del World Trade Center en el 2001, se observaron que tanto los bebés habían tenido un cortisol disminuido, y en esta gráfica que coloco a continuación ustedes pueden observar cómo en primero, en el segundo y en el tercer trimestre, cuando existe el diagnóstico de estrés postraumático y no lo hay, cómo se despegan los niveles de cortisol en el segundo y en el tercer trimestre, en diferencia del grupo control, que no tiene el diagnóstico de estrés postraumático, ¿no? Entonces podemos entender que el trauma también ya sufre cambios epigenéticos cuando hay una exposición in útero. No solamente es la madre, sino el producto. Miller y colaboradores también exploran la relación de lo que es el receptor de glucocorticoides y la cochaperona FKBP5 con la metilación de ADN. Se han encontrado que la expresión disminuida o incrementada de estos dos genes se asocia también con el riesgo de la gravedad de los síntomas y también con la capacidad de resiliencia del individuo, ¿no? Hay una asociación significativa entre estos dos genes, y pues esto puede ser, son de los genes que más se han propuesto en estudios de genes candidatos para poder entender la neurobiología del estrés postraumático. Entonces, ¿qué sabemos hasta el momento? Voy a mencionar algunos estudios y algunos genes que son como los más importantes, por no nombrar a todos. Existen estudios de genes candidatos en los cuales nosotros podemos proponer algunos genes que puedan estar relacionados con la función del gen y el diagnóstico de estrés postraumático, y el principal, o el que generalmente es protagonista siempre en los estudios, es el receptor de glucocorticoides. Y bueno, esto tiene mucho que ver porque tiene que ver con la retroalimentación negativa del cortisol, y que también se expresa en nivel cerebral y principalmente en sangre, en los linfocitos. Pues esto regula, ¿no?, la expresión de cortisol, y tenga que ver con la retroalimentación que da o no al bucle o a este eje. Ahora, la cochaperona FKBP5 juega un combo con el receptor de glucocorticoides y también regula la actividad del receptor de glucocorticoides, y entonces
regula la afinidad del cortisol y la translocación nuclear de lo que son los receptores de glucocorticoides. En esta imagen lo que pueden observar es que tenemos los receptores de glucocorticoides, llega el cortisol, los receptores de glucocorticoides, tenemos una cochaperona aquí que es el FKP5 que ayuda a la afinidad del cortisol al receptor y hace la translocación nuclear. Sin embargo, cuando hacemos estudios, aquí coloco algunos estudios que se han hecho, por nombrar los más importantes, o los que yo considero más importantes, que tenemos resultados pues diferentes, ¿no? Tenemos mayor expresión de una presión disminuida, a veces no hay cambios significativos, y mucho tiene que ver con el tipo de trauma que se estudia, el tipo de población que se tiene y la metodología que se utiliza. Hay muchas variables confusoras que es difícil controlar, sobre todo cuando se hablan de traumas de guerra. Es muy difícil controlar la intensidad del trauma y es una de las limitantes que siempre mencionan los autores. Aquí observan lo que son expresión de receptor, expresión de FKP5, aquí tenemos resultados de receptor de glucocorticoides y bueno, haciendo un pequeño paréntesis, que ustedes puedan observar los resultados heterogéneos y una de las razones por las que está invitado el doctor Chow es porque este estudio es el único estudio que existe mexicano sobre expresión de receptores de glucocorticoides, se hizo en México con militares y bueno, es algo que pues novedoso en nuestro país porque es el primer estudio que se hace. Dentro del instituto, y les quiero platicar rápidamente, nosotros somos de los primeros en hacer investigación de expresión genética en militares en México, y bueno, dentro de mi trabajo de tesis se utilizó la expresión de 4 genes candidatos, que son los que estamos hablando aquí, y encontramos un resultado significativo con la expresión de lo que fue BDNF y los niveles en plasma de BDNF en comparación con un grupo control, en el diagnóstico de estrés postraumático y el diagnóstico de que no lo existiera, sí había una diferencia significativa, tanto en la expresión de BDNF como en la expresión en los niveles de plasma. Este estudio realmente es un estudio piloto que pretendemos ampliar la muestra y publicar más adelante, pero es uno de los resultados que hemos obtenido en México. No se había utilizado una muestra y sobre todo medir un trauma en militares de 4 genes y bueno, los resultados preliminares pues son prometedores. Ahora, hablar de BDNF, que es otro de los genes que son importantes y que están involucrados en lo que es la supervivencia neuronal, en la diferenciación de crecimiento, en la formación sináptica, pues es importante porque BDNF se ha asociado pues con estrés postraumático, porque cuando el cortisol aumenta, se ha observado que estos niveles de BDNF se ven disminuidos, y entonces estos procesos que están aquí, pues obviamente se van a ver alterados. BDNF juega en combo con otro gen, que es CREB, es un factor de transcripción, y lo que hace que también está involucrado con la neuroplasticidad, y se ha observado también pues, que este gen, con reducción del hipocampo, cuando hay un diagnóstico de estrés postraumático, y también regula la expresión de BDNF. Existen algunos estudios también de expresión de BDNF y CREB, el único que existe hasta la actualidad, hasta nuestro conocimiento, es de este autor Martín y colaboradores en 2013, habla de niveles de CREB que los encontraron disminuidos, y algunos estudios de BDNF en plasma y de expresión desde Longe, donde se encontró disminuido. Nosotros somos de los pocos estudios en México a hablar de BDNF en expresión, en donde encontramos también con la literatura disminución en la expresión de BDNF. Y bueno, eso es interesante y también entendible por qué vamos a encontrar una expresión disminuida, pues por la relación que juega con el cortisol. Ahora existen estudios de asociación de genoma completo, lo que son los GWAS, que se comparan cientos de miles de polimorfismos para todo el genoma, y al final la finalidad que tienen estos estudios pues es crear fenotipos, hacer un riesgo poligénico, y de los polimorfismos que se encuentran, pues hacer un riesgo poligénico y encontrar, de saber
que existen hasta la fecha 12 GWAS que se están asociados con estrés postraumático, los que han punteado los genes más importantes o que han sido protagónicos son estos que tenemos aquí, y que bueno, resulta interesante que podamos ya incluir genes, estos estudios donde se involucran grandes cantidades de muestra, pues para poder crear fenotipos que a lo mejor todavía no existen, ¿no? Con genes o sumando riesgos de genes pequeños para poder crear un porcentaje de riesgo poligénico, ¿no? Hablan de que esto puede generar un riesgo aditivo, saber de los subtipos biológicos y bueno, conducir a una nueva comprensión de la biología del estrés postraumático. Existen otros estudios que se llaman estudios de asociación de todo el epigenoma, y bueno, estos estudios lo que consisten pues es un enfoque novedoso porque habla de genes candidatos en los cuales se estudian los mecanismos epigenéticos de todo el genoma. Lo más estudiado, pues como les había comentado, es la metilación. Hasta la fecha lo que se ha observado con estos estudios pues son que estos genes que están aquí, que nada tiene que ver con los que habíamos mencionado, son los que han sido constantes en estos estudios de epigenoma. Como conclusiones y direcciones futuras, pues volvemos a la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué algunas personas desarrollan estrés postraumático mientras que otras no, cuando existe un evento traumático? Tenemos que entender que la epigenética nos va a proporcionar gran parte de la respuesta por el enfoque y por entender la interacción de la genética con el ambiente. Sin embargo, también ustedes deben de saber que la heredabilidad del trastorno de estrés postraumático es del 30 al 46%, 30 al 40%, dependiendo la fuente bibliográfica que consultemos. Pero esto lo que nos hace ver es que no todos los factores son genéticos, todo lo demás es ambiental, ¿no? Y una gran parte de entender el estrés postraumático es el papel que juega los factores ambientales para el pronóstico, ¿no? Y entonces es así que la exposición al maltrato infantil es sumamente importante, sobre todo en qué ventana y el timing en el cual se ve presente este trauma, porque este 30 o 46% no lo explica todo. También de las conclusiones que me gustaría que se quedaran, pues es entender el progreso reciente que tenemos con estos estudios de GWAS y de IWAS, en el cual nos ayudan a entender y comprender la arquitectura genética, y que también existe o pueden generar nuevos enfoques terapéuticos dirigidos pues para mejorar el tratamiento y la prevención del estrés postraumático. De las reflexiones para llevar a casa y que yo quiero compartir con ustedes, pues finalmente es que el estrés postraumático es sumamente complejo, que no tengamos una visión reduccionista en la cual entendamos que el eje hipotálamo y adrenal se va alterado. No solamente eso, es un trastorno, a mí me apasionó por la complejidad en la cual pues juegan muchos factores importantes. Si bien la genética es algo que puede explicar un porcentaje de esta respuesta, hasta la fecha también tenemos que entender que todavía siguen muchas interrogantes al respecto, en el cual cómo entendemos la biología del estrés postraumático, por qué personas les va bien, porque hay gente muy resiliente que tenga que ver con estos genes que al final puedan jugar un factor protector y en otros puedan jugar con un factor en contra, ¿no? Yo agradezco mucho su atención. Me gustaría también pasar el micrófono a mis invitados especiales para poder dar por concluido la sesión, y le doy el micrófono al doctor Lino Palacios. Muchas gracias, doctora Arley.